Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. IND, Instituto Nacional del Deporte, Gobierno de Chile. Estamos de regreso en Hola Deportes. Carosi, me encanta, la pasta oficial del deporte. Estamos de regreso entonces a través del CDO, Canal del Deporte Olímpico, de Radio La Clave y de Odesur Televisión. En cualquier momento vamos a estar con nuestro próximo contacto porque lo decíamos en la jornada de ayer que el Comité Olímpico de Chile lanzó la campaña Deportivamente. Tu salud mental importa, iniciativa que le dará la posibilidad a los deportistas del Team Chile de acceder a consultas psicológicas de manera gratuita. Pero nos va a contar más detalles porque estuvo en el lanzamiento con una charla de la doctora Vania Martínez, psiquiatra académica de la Universidad de Chile y directora de Núcleo Milenio, me corregirá ella después en la pronunciación, IMAI, quien expuso ante un centenar de atletas, entrenadores, dirigentes y apoderados. Así que es un gusto saludar, darle la bienvenida, por supuesto, entonces a la doctora Vania Martínez, como lo decía, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio IMAI. Vania, un gusto en saludarla, bienvenida a Hola Deportes. Carosi, ¿cómo le va? Un gusto estar aquí compartiendo con usted, hablando de este tema tan interesante. Muy bien pronunciado, IMAI. Ah, perfecto, qué bueno. Vania, bueno, cuéntenos un poco de esta iniciativa que lanza el Comité Olímpico de Chile, que me imagino está asociada con ustedes. Sí, bueno, recibimos esta invitación de parte del Comité Olímpico de Chile y nos pareció que teníamos que estar ahí. Porque gran parte de los deportistas de alto rendimiento comienzan su carrera en esta etapa de la adolescencia y la juventud, en la cual hay tantos cambios ya por la misma adolescencia, pero a la vez se agregan estos factores específicos que tienen los deportistas de alto rendimiento. Y estamos acostumbrados a pensar el ejercicio, el deporte como un gran factor protector de la salud mental, pero en el caso de los deportistas de alto rendimiento se agregan otros factores que son específicos y fue los que estuvimos discutiendo entonces en esta charla inaugural del programa Deportivamente. Me imagino que en estos factores específicos, doctora, un gusto poder conversar con usted. Hay distintas aristas. Una es, la condición social del deportista, otra en la parte anímica y otra, y lo conversamos en el programa de ayer, lo que ocurre, por ejemplo, con deportistas como nosotros colocábamos el caso de Simone Biles, que ella recibió acoso desde pequeña. Por lo tanto, son aristas distintas, pero que se traducen definitivamente en un buen estado mental para la práctica del deporte, sobre todo en el alto rendimiento, ¿o no, doctora? Sí, y yo creo que los deportistas están acostumbrados a trabajar con el psicólogo del deporte, que su foco más bien está en el tema de mejorar el rendimiento y tener un mejor desempeño, como por ejemplo tolerar la frustración o ponerse ciertas metas o cómo trabajar en equipo, pero no están tan acostumbrados a pedir ayuda en salud mental cuando lo necesitan, ya sea un psiquiatra, un médico, un psicólogo. Así que ese también fue el foco de pensar en buscar ayuda cuando se necesita y borrar y quitar esos estigmas que existen todavía en relación a salud mental y principalmente entre deportistas hay bastante estigma. ¿Por qué especialmente, doctora, un gusto saludarla, entre deportistas en relación a otros jóvenes que no lo son? Porque en líneas generales uno piensa esto cuando uno le mencionan al psiquiatra, tiene ese priorito de decir, no, si no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psiquiatra? Y no se necesita estar loco para ir al psiquiatra, obviamente. Pero ¿por qué en el deportista esta suerte de recelo, por llamarlo de alguna manera, puede ser mayor que en otros jóvenes de distintos estratos o de distintas actividades dentro de la sociedad? Sí, por una concepción errónea de que hay que ser fuertes, que hay que arreglárselas por sí mismo, que no hay que pedir ayuda dada por nuestra sociedad también, y particularmente entonces en deportistas, en que se espera que ellos se sobrepongan a todas las dificultades o a los estrés que tengan y que no sean, entre comillas, débiles, ¿ya? Porque se asocia
mal asociadamente los problemas de salud mental a una debilidad de la persona cuando eso no es así. Me imagino, doctora, que también, y me gustaría, aprovecho también de preguntarle para conocer más detalles de este convenio, porque usted hablaba del psicólogo deportivo, me parece haber leído en el comunicado también que se hablaba de psicólogo clínico, puede ser, ahí me corrige, me declaro ignorante, y ahí una primera pregunta, ¿cuáles pueden ser las diferencias, por ejemplo, y por ahí... Este convenio también va a apuntar, aparte del acceso a la salud mental, va a implicar también un poco de educación, porque usted lo señala y hasta el día de hoy, y lo comentábamos ayer, todavía existe mucho el prejuicio de asociar acudir a un psicólogo o un psiquiatra con el mal llamado concepto estar loco. Entonces, mi pregunta tiene esas dos aristas. Primero, conocer un poco del convenio, en qué consiste y si va a tener también dentro de eso parte de una labor educativa también. Sí, nosotros esperamos desde IMAI poder contribuir particularmente en difundir adecuadamente qué es salud mental, cuáles son los problemas, cuándo consultar a tiempo, cómo es una consulta con un psicólogo clínico, que muy bien decían ustedes, diferente un psicólogo deportivo con un psicólogo clínico que va más orientado entonces a, por ejemplo, si es que alguien tiene depresión, a efectuar la terapia psicológica para ello, o ansiedad, etcétera, versus lo que hace el psicólogo deportivo, que tiene que ver más bien con el rendimiento. Y yo sé que además dentro del programa, porque lo comentaron en la presentación, que están haciendo convenio con otra institución para poder también facilitar la consulta cuando se requiere. En el caso nuestro, el Núcleo Milenio IMAI es un centro de investigación, entonces también lo que esperamos poder aportar es evaluar lo que se está haciendo, lo que se piensa hacer para incluir ahí elementos de la investigación y también revisar la evidencia científica que existe para proponer acciones que sean basadas en esa evidencia. Yo estuve revisando la temática porque no era una temática en la que hubiera estado trabajando particularmente y me encontré que existen varios documentos de instancias internacionales con recomendaciones para esta área y creo que podríamos adaptarlas a nuestra realidad. Doctora, de acuerdo a lo que ustedes han investigado y han conocido en el alto rendimiento, ¿cuáles son los problemas mayores o que podría destacar entre estos deportistas de alto rendimiento? Sí, algo bien interesante es que cuando hablamos de los y las deportistas pensamos en un globo, pero probablemente hay diferencias entre una disciplina y otra. No es lo mismo, por ejemplo, un deportista que trabaja más individualmente que alguien que trabaja colectivamente y no es lo mismo, por ejemplo, un deportista en el cual es muy importante mantener cierto nivel de peso, o también, por ejemplo, deportistas que les toca viajar mucho al otro hemisferio, por lo tanto pueden tener más posibilidades de tener cambios en el sueño. Entonces hay que ir viendo en cada persona de manera específica cuáles son esos factores de riesgo y también, bueno, favorecer factores protectores. Entonces, por ejemplo, en el caso de deportistas como gimnastas en las cuales se espera que se mantenga cierto peso para una mayor agilidad, ¿cómo hacerlo de una manera que no involucre un problema en su alimentación, su salud física y su salud mental? En el caso de deportistas que les toca entrenar muy temprano en la mañana y que después tienen que ir, por ejemplo, a sus estudios o a algún trabajo, ¿cómo mantener igual un adecuado sueño? Porque esos son factores protectores. Una alimentación saludable y un sueño saludable son factores protectores. Doctora, usted decía recién, no es lo mismo un deportista que actúa en una competencia individual a que lo hace en un deporte por equipos, en forma colectiva. Estoy suponiendo, el que lo hace en un equipo, la presión es menor por ser parte de un grupo en relación al que lo hace individualmente, ¿o no? Vi un estudio que decía que los deportistas individuales tendían
más a la autoexigencia y a culparse frente a un fracaso, ¿ya? Sin embargo, en el deporte colectivo también puede darse esa situación cuando se comete algún error. Por ejemplo, me imagino alguien que tiene que chutear un penal, ¿cierto? Entonces está expuesto a una situación de gran impacto y que aunque sea un deporte colectivo, efectivamente frente a una falla, puede asumir la derrota como algo personal, ¿ya? Entonces, creo que esas diferencias son importantes, pero también las condiciones en las que se da esta situación. Por ejemplo, no sé, deportistas que hacen posta y son varios en un equipo, también puede ser que uno atrasó al resto y entonces también pueden sentir que es su propia falla. Y en el caso de adolescentes es muy importante que ellos elijan este deporte y lo vean como algo que aporta su bienestar y que están disfrutando de esto. Y si bien pasa a ser casi un trabajo para algunos, ¿cierto? No pierdan de vista que están en una etapa del desarrollo en la cual se espera que ellos tengan también espacios para poder buscar su propia identidad, y puede ser que a lo mejor sí la encontraron y ese es su futuro, seguir en el deporte, pero algunos otros también empiezan con conflictos en cuanto a su orientación vocacional, y creo que también hay que acoger a esos deportistas. Doctora, una pregunta, y me puede corregir usted, solo un tema de sensación, la verdad, que a mi parecer en los últimos 3, 4 años viene habiendo un mayor cuidado o una mayor atención de la gente en general. No hablo del tema deportivo únicamente, sino que ha comenzado a haber un cambio de a poco en valorizar más la salud mental, que quizás antes no se valorizaba tanto, por ejemplo, como, por llamarlo de alguna forma, la salud física. Efectivamente hay un cambio. Sobre todo la pandemia yo creo que ha aportado a visibilizar esta temática, pero también a profundizar ciertos problemas. O sea, ahora constantemente me están preguntando por dónde pueden atenderse, y vemos cómo muchos profesionales ya están como con las horas topadas, que está muy difícil acceder a profesionales de salud mental. Y entonces ahí ya vemos que por una parte la gente está accediendo más porque quiere consultar más, pero también que hay ciertas barreras para poder acceder a pedir ayuda. La pandemia lo que hizo fue interrumpir también el desarrollo de los adolescentes al dificultar la socialización. Para muchos deportistas puede haber sido también una interrupción de su carrera porque se perdieron alguna instancia que no se pudo hacer, o alguien de su familia se enfermó, o ellos mismos se enfermaron o falleció, lo cual puede haber también aumentado estos factores de riesgo en problemas de salud mental. Me imagino, doctora, que justamente en este rango, podríamos decir entre 13 o 14 años hasta los 16, 17 años, han sido los que más fuerte ha golpeado por este asunto de la pandemia. Me refiero exclusivamente a los deportistas que van a hacer alto rendimiento, ¿no? Sí, o sea, en general, si vemos en globo, sin considerar a los deportistas, efectivamente el grupo etario que se ha visto más afectado con la pandemia en términos de salud mental ha sido el grupo de los adolescentes y jóvenes. Y si le agregamos esto a deportistas de alto rendimiento, en los cuales son muy importantes ciertos hitos que hay a esa edad que se pueden haber visto obstaculizados, creo que ha sido también un factor que hay que considerar. Doctora, estoy leyendo acá uno de los objetivos de la campaña, y es que los deportistas, se entiende, se sientan cómodos buscando ayuda. ¿De qué manera se logra que esos deportistas se sientan cómodos justamente para buscar la ayuda? Sí, el primer paso yo creo que es que hablemos de este tema y que lo hablemos de una manera también optimista y positiva, pensando que si uno consulta a tiempo, va a poder tener un mejor pronóstico. También tenemos que hacer acciones de prevención y de promoción, o sea, llegar antes de que las personas necesiten pedir ayuda, pero una vez que ya están los síntomas, mucho mejor poder pedir ayuda. Entonces, primero educando a la población, también informando acerca de cuándo consultar, porque hay veces que cuesta reconocer si es que lo que a mí me está pasando es parte de mi edad, estoy estresado, por ejemplo,
si yo tengo mañana una competencia importante, es probable que me sienta algo inquieto, ¿ya? Eso es esperable. Pero si es que esa inquietud o esa preocupación hace que me bloquee, que no pueda desempeñarme adecuadamente, entonces ahí estamos frente a un síntoma que requiere ayuda. Algo así es lo que pasó con Simone Biles, que ella se dio cuenta que no estaba pudiendo rendir bien y que era su estado psicológico el que estaba influyendo en ese rendimiento, no tenía que ver con una lesión física o algo así. Y algo que también se ha visto es que si la competencia y el entrenamiento se hace bajo condiciones de demasiado estrés, la persona se desconcentra, puede tener más factores para lesionarse físicamente. Entonces, salud física y salud mental están muy, muy de la mano. El estrés dice que baja las defensas del cuerpo. Doctora, quiero aprovechar, porque hace mucho rato, y aprovecho su experiencia, su conocimiento, uno se cría a veces con frases hechas, que pueden ser lugares comunes. Y yo me he escuchado, y en el ámbito deportivo hemos escuchado 1000 veces la palabra o la expresión, este jugador o esta jugadora o este deportista tiene mentalidad ganadora. Lo que implica también que hay otros que tendrán mentalidad perdedora, supongo yo, sé algunos que tienen perdedora. ¿Existe esto de la mentalidad ganadora o es simplemente un lugar común y todos somos una mezcla de momentos buenos, momentos malos, momentos de triunfo, momentos de derrota? Yo creo que eso es algo que podemos entrenar, incluso quienes no somos deportistas podemos entrenar de cómo darnos esas autoinstrucciones ganadoras y positivas. Incluso se ha visto que ciertas posturas físicas de cómo uno se para y, por ejemplo, poner los brazos así en la cintura o ponerse en una posición que es más como de así, que estoy apuntando o haciendo así, ¿cierto? Esa parte física ayuda a que uno se sienta mejor. Todo lo que hacen los jugadores antes de partir con el juego en los entretiempos, que se toman de las manos, que gritan, ¿cierto? Dan sus gritos, se dan ánimo, eso realmente ayuda, o sea, ayuda a esa mentalidad ganadora. ¿Qué pasa cuando hay un traspié? No sé, nos metieron un gol, por ejemplo, ¿ya? Se derrumba ahí la moral, ¿cierto? Eso es lo que rápidamente los deportistas deberían volver a meterse en el juego, no desconcentrarse y poder funcionar adecuadamente. Y eso es lo que hace probablemente los psicólogos y psicólogas deportivos. Ellos están entrenados para apoyar esa mentalidad, la mentalidad ganadora. Vania, queremos agradecer mucho el tiempo que nos ha dedicado, muy clarificador, por supuesto, y sin lugar a dudas desear el mayor de los éxitos para esta campaña deportivamente que encabezan ustedes junto al Comité Olímpico de Chile. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, que tenga una buena tarde. Era la doctora médico psiquiatra Vania Martínez, que nos contaba y nos comentaba acerca de esta campaña Deportivamente tu salud importa, que fue lanzada por el Comité Olímpico de Chile. Nosotros nos vamos a ir al último alto, no la Deportes Carosi, a través del CDO, Canal del Deporte Olímpico, de Radio La Clave y de Odesur Televisión, y ya volvemos en la parte final de la edición de hoy.